De nuevo cuenta, pues plantearles bienvenidos a todos. Vamos a iniciar con esta cuarta conferencia de parte del ingeniero Javier Franco, quien es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Puerto Peñasco, y nos va a compartir una ponencia sobre la desalación en zonas costeras. Plantearles sobre la amplia currícula del ingeniero José Javier Franco Islas. Él es ingeniero civil egresado de la Universidad de Sonora, cuenta con una maestría en hidráulica en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Actualmente cuenta con el cargo como director técnico del organismo operador de agua potable de Puerto Peñasco, Sonora. Es docente universitario en el área de hidráulica. Dentro de las actividades profesionales, pues algunos años se dedicó a la construcción de estaciones de servicio y en los últimos años en proyectos hidráulicos, consultoría en proyectos hidráulicos de gran visión y el análisis de cuenca o microcuencas hidrológicas. Es miembro de la Asociación Mexicana de Hidráulica, sección Sonora, y presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Puerto Peñasco. Bienvenido, ingeniero. Adelante. Gracias. Compartir su pantalla, si no, yo lo apoyo. A ver, vamos a ver. Está avanzando, ingeniero. Ya parece que está iniciando, ¿eh? Está cargando. ¿Es la presentación la pusiste? No, es la tuya. A ver, vamos de nuevo. Sí. Ok. ¿Hay algo? ¿Una problemilla técnico? Lo resolvemos, ¿eh? Ponla, si gustas ponerla, Sí, ingeniero. me dices si yo le voy dando avance con todo gusto. Ok, muy bien. Adelante. Adelante, la siguiente. Pues buenas tardes, gracias por la atención y por el interés en conocer temas de la ingeniería civil, en este caso una más dentro de las facetas que tiene el ingeniero, que es el área de la hidráulica, y el área de la hidráulica como una de las ramas de la ingeniería tiene múltiples facetas, y en esta pues, nos va a tocar hablar de la desalinización en zonas costeras. ¿Por qué hablamos de zonas costeras? Pues porque prácticamente es uno de los temas que han quedado pendientes por enfrentar, por los nuevos retos que deberá enfrentar nuestro país en temas de falta de agua en los lugares donde por situaciones muy particulares, turísticas o de otro tipo de servicios, hace necesario que el abastecimiento de agua potable en esas zonas sea necesario. Y es así que con los constantes estudios que en tema de hidráulica que se han planteado, pues no queda más que ver hacia la situación de las zonas costeras como uno de los temas donde el agua potable en la desalinización es el gran tema por enfrentar. Siguiente. Recordemos por ahí que la desalinización en México inició en los años 60 mediante los procesos de destilación, pero a raíz de la crisis petrolera que encareció este producto, esta manera de producir agua, pues dejó de utilizarse de una manera como se venía llevando a cabo. Y es así que la primera desalinizadora o la planta que se ubicó en nuestro país fue en Baja California, y la historia habla que esta producía hasta 320 litros por segundo. Es un dato muy alto para una planta de desaladora en nuestro país, pero pues sin embargo ahí está en la historia de nuestra nación. Siguiente, ingeniero. Para poder abordar el tema de la desalación, no podemos olvidar el ciclo hidrológico del agua.
siendo que esto fue un tema que nos inculcaron desde que estábamos en la primaria, donde nos decían que había una precipitación, un escurrimiento, una conducción por ríos, lagos y llegar hasta el mar, y por el proceso de evapotranspiración y sublimación podíamos otra vez llegar a la precipitación, que el agua llegara a las nubes, pues es como el ciclo hidrológico del agua se cumple. Pero este ciclo hidrológico ha estado cambiando conforme nosotros lo hemos visto en el tiempo, por fenómenos hidrometeorológicos, los fenómenos del niño y la niña, y otro tipo de acontecimientos que han quizás puesto en duda que el ciclo del agua en algunas partes no se ha cumplido. Es simplemente decir que estos fenómenos que nos han causado trastornos a nivel mundial son fenómenos pues que en algunos de los casos no se pueden medir, pero más sin embargo el ciclo hidrológico del agua se mantiene y es hoy en día uno de los que nos da vida en las zonas donde nosotros queremos desarrollarnos como personas. Siguiente. No podemos evitar hablar de los perfiles de elevación que tenemos nosotros en nuestro país. Uno de ellos es la línea de perfil de elevación Los Mochis Matamoros, donde nosotros tenemos esa línea donde dice que en la parte de Los Mochis tenemos una parte baja, nos encontramos con la Sierra Madre Occidental, después nos enfrentamos con la zona de la comarca lagunera y después llegamos a la Sierra Madre Oriental. Ahí hay una elevación significativa desde los 0 hasta los 2.200 metros. En la zona de Puerto Vallarta, Veracruz, sucede algo similar. Aquí lo que se presenta es que estas elevaciones de 0 hasta los casi 3.000 metros han originado que los proyectos de gran visión en nuestro país se lleven y se hayan llevado de la manera como se desarrollaron las plantas hidroeléctricas y proyectos como acueductos y otro tipo de infraestructura hidráulica necesaria para llevar el desarrollo a las ciudades. Y por último vemos la línea de perfil de elevación de Acapulco y Chetumal, donde vemos que en el sur de nuestro país, en la Sierra Madre del Sur, tenemos una elevación de 0, llegamos a la Sierra Madre Oriental, aproximadamente 2.800 metros, y después se da la gran llanura del Golfo, donde es ahí en ese lugar donde todos bien sabemos que se presenta la mayor precipitación de agua en nuestro país. Esa precipitación anual es aproximadamente de 2.000, 2.500 milímetros anuales y es donde se concentra la mayor cantidad de agua en la ciudad, en nuestro país. Adelante, ingeniero. Esta agua, esta precipitación que ocurre cada vez que viene una lluvia, pues se ve reflejada de la siguiente manera en la gráfica. Hay una precipitación que se dice en esta historia que se maneja por Conagua, en esta historia de precipitaciones, de hasta 1.500.000 hectómetros de lluvia en la precipitación. Viene un escurrimiento, una recarga, un escurrimiento natural medio, un agua renovable, que es el agua que reutilizamos todos y todas, las salidas que se aprovechan para otros usos, las entradas y volúmenes comprometidos, y la evapotranspiración, que es la que produce este ciclo hidrológico del agua. Adelante. ¿Por qué los pongo en este contexto? Porque a raíz de todos estos de esta infraestructura hidráulica que se ha creado en nuestro país, vienen obras majestuosas como son el sistema Cutzamala, que este sistema es el que abastece a la Ciudad de México y viene desde el estado de Michoacán, pero su principal aporte se da en la presa Colorines, que está en el estado de México. Siguiente, ingeniero. Si nosotros vemos ese perfil de elevación, ahí tenemos alrededor de 1.100 metros de altura. Es una elevación tan fuerte, tan impresionante, que el costo y el consumo energético es muy alto, muy elevado. Y así como estas obras de infraestructura hidráulica se hacen en las zonas o se construyen en las zonas donde se carece del servicio, pero están en una parte donde la infraestructura debe de ser la adecuada, pues se generan estos proyectos de gran visión. La siguiente.
También en la zona metropolitana de Guadalajara, el lago de Chapala, hay una obra de infraestructura del mismo tipo, donde nosotros vemos ahí en esta imagen que hay una conducción de 7.5 metros cúbicos por segundo del lago de Chapala a la zona metropolitana de Guadalajara, acueductos e infraestructura de gran visión. Siguiente. Proyectos que se quedaron inconclusos, como la presa El Zapotillo, que la presa El Zapotillo tiene una corona de 45 metros, hasta ahorita está inconclusa porque su corona es debería ser de 90 metros y que pretendía dar agua a la ciudad de León. Siguiente. La siguiente, ingeniero. El acueducto Río Colorado-Tijuana, vivimos por esta zona del noroeste. El acueducto Independencia en Hermosillo, Sonora. Siguiente. Adelante. Siguiente, ingeniero. Y de aquí, después de llevarlos a estos proyectos de gran visión, lo que es la desalación, vemos, si te regresas 2 hacia atrás, aquí es donde nosotros nos situamos en la desalación en zonas costeras. La desalación hay diferentes opiniones al respecto y dice que la desalación es una alternativa adecuada para muchas partes de México, pero requiere de una política que permita desarrollarla no solo para actividades turísticas y poblaciones mayores, sino hacia la producción industrial, agrícola, pecuaria y acuícola en zonas de escasez de agua y que enfrentarán más conflictos por abastecimiento. La siguiente. Esto se da en relación, y hay un proyecto que se ha manejado por muchos años en esta zona del noroeste del país, sobre la disposición del agua del río Colorado. Si ustedes recordarán, o más o menos hacemos historia, el río Colorado, que hace sus aportes de 7 estados de la Unión Americana, Wyoming, Colorado, Nuevo México, Arizona, Nevada, California. Estos aportan por el río Colorado un volumen de 1,850 hectómetros a Sonora, en este caso Baja California y el estado de Sonora propio. Esta intención por el gobierno de Estados Unidos de desarrollar una planta desaladora es con el fin de que los volúmenes comprometidos de agua no se vean mermados por una condición que ellos tienen en el lago Mead, el lago que está arribita ahí de Las Vegas. Si este volumen se compromete, Estados Unidos no podría entregar agua a México. Y es por eso que desde hace algunos años, desde el 2012, hay un tratado, el Acta 319, que generó la SILA, el Comité Internacional de Límites y Agua, para ver de qué manera se podía dotar de una planta desaladora a México y que esa planta desaladora pudiera dar los 1,850 hectómetros o millares a México sin comprometer su volumen que tenía aguas arriba en el sistema de las 7 presas. Siguiente. Es así como en esta imagen se presentan los escurrimientos del río Colorado y que generan en la parte de Baja California y San Luis, en Mexicali y San Luis, perdón, una condición donde se pudiese dar un aprovechamiento de desalación de agua de mar por estar en la cercanía de la costa. Desgraciadamente este proyecto no ha tenido los resultados esperados porque aquí hay un compromiso por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, que es la CONAP, de preservar las zonas de preservación ecológica, en este caso los sitios Ramsar. Adelante. Pero bueno, entendamos qué es la desalinización. La desalinización la entendemos en 2 partes, agua dulce y agua potable. Los estándares para el agua dulce pueden variar en cada país, sin embargo, el estándar empleado por la OMS define que es una solución acuosa que contiene menos de 500 partes por millón de sólidos disueltos totales. Y esta definición en agua potable sería básicamente la misma, pero le tendríamos que agregar
estas cualidades. Tiene que ser inodora, incolora, insípida y finalmente libres de bacterias contaminantes. Entendamos que este concepto se aplicaría para poder desalar agua y también entendamos que el agua de mar tiene de 35,000 y en algunas regiones hasta 38,000 partes por millón. Siguiente. ¿Qué dice la regulación de la desalación en México? ¿Qué nos dice la ley? Pues resulta que la legislación mexicana establece que las aguas saladas interiores, el mar territorial y las aguas salobres son de dominio público. Entendamos dominio público las aguas de cauces naturales, el agua de mar, el agua por precipitación, por lluvias, los lagos, lagunas o agua en la atmósfera. Siguiente. Y también la Ley de Aguas Nacionales maneja un estado de libre alumbramiento de las aguas subterráneas. ¿Qué es un libre alumbramiento? Un libre alumbramiento es en cualquier lugar donde se pueda extraer agua de manera libre o en cualquier lugar donde por técnicas, en este caso la de bombeo o la de pozos que se puedan manejar en tipo norias, puedas tú alumbrar o sacar agua. Te lo permite la ley, pero ahora faculta a la Comisión Nacional del Agua como el ente que va a regular esas concesiones. Por lo tanto, si en la Ley de Aguas Nacionales y en la Constitución mexicana dice que el agua de libre alumbramiento puede ser de dominio público, pues la ley instruye a la Conagua para que concesione esas aguas, que promulgue una veda temporal o una extinción de libre alumbramiento de aguas nacionales, entendiendo que para que suceda eso puede haber un posible deterioro a instalaciones, a personas, a lugares o a una situación donde sea imposible ese libre alumbramiento. Siguiente. También aquí en esta diapositiva nos dice que la Gerencia de Aguas Subterráneas a cargo de la Comisión Nacional del Agua y esta a su vez instruyendo a la subdirección técnica, le indica o le instruye que para poder analizar una factibilidad en la perforación de pozos costeros es requisito indispensable que el solicitante, cualquier persona, ustedes y nosotros, presente un estudio donde este estudio hidrogeológico defina la interfase salina en las franjas costeras del acuífero en cuestión. De manera que si tú necesitas o nosotros necesitamos hacer un estudio de la calidad del agua en las zonas costeras, deberemos primero pedirle un permiso para un pozo exploratorio a la Comisión Nacional del Agua. Siguiente. Estos lineamientos para el otorgamiento de concesiones se publicaron recientemente en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de mayo de 2017, y es donde te da los parámetros en donde tú puedes hacer un análisis de las aguas de la costa menores a 1 kilómetro para desarrollar exploración de pozos costeros. Siguiente. Es así que el solicitante podrá presentar a Conagua un proyecto justificando la necesidad de contar con una concesión. ¿Qué significa esto? Que realmente tiene que ser algo de peso. Si tú vas a hacer o vas a desarrollar una exploración de un pozo playero es por diferentes razones, entre ellas no tienes agua, la calidad es deficiente, el desarrollo es tan grande que no tienes en tu fuente capacidad de explotar más agua, etcétera, etcétera, y te metes a la franja costera donde el acuífero te puede proporcionar un volumen de agua de acuerdo a las necesidades que plantearás a la comisión. Siguiente. Dentro de los estudios complementarios que se deben de presentar a la Conagua son el topográfico, el mareográfico, el batimétrico, el hidrogeológico, como ya lo mencioné anteriormente, la condición de disponibilidad del agua, en este caso es de la MIA, el resolutivo impacto ambiental, el agua de retorno, la concentración de salmuera que puede contener esa agua, el lugar idóneo para poder hacer la disposición de la salmuera
Y en su caso, si no se puede retornar el agua al lecho marino, pues buscar otras opciones como lo que puede ser campos de sal para poder extraerla y comercializarla de otra manera. Los estudios físico-químicos del agua a disponer, estos estudios son los que le realizas a ese pozo playero, entendiendo que el pozo playero es una obra de ingeniería donde se tendrá que hacer todos los trabajos necesarios para que hagas la perforación, la colocación del ADM, el estudio de calidad del agua por 72 horas, los parámetros físico-químicos que debe de contener esa agua que vas a desalar, y sobre todo la viabilidad y factibilidad técnica del organismo para poder hacer, en este caso, el proyecto que sea redituable. Siguiente. Aquí una imagen de la distancia que maneja Conagua, que son los 1000 metros, desde la última zona de la marea hasta el pozo exploratorio, pozo playero, entendiendo que el pozo playero o pozo costero es una definición que manejan en el Diario Oficial de la Federación para el 2017. Y también entendiendo que se pueden utilizar obras de toma para poder hacer un canal de llamada, pero en términos prácticos, la Conagua te determina que puedes hacer exploración de pozo playero para garantizar un flujo, una condición donde no se vea impactada la zona marítimo terrestre. Siguiente. Este es uno de los estudios de resistividad del agua que podemos tener en las costas. Aquí, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que tenemos un material, la partecita azul esa que miran ahí, es un material arenoso saturado de agua salada a 20 metros de profundidad. La siguiente. La siguiente imagen es la misma a 50 metros. La siguiente y la tercera a 100 metros. Entonces, vemos las condiciones de agua, agua salobre, agua salada, y de ahí determinamos estudios y parámetros a seguir. Ahora, ¿qué debemos de contener o qué debemos de tener nosotros como complemento en los permisos? Pues el estudio relacionado con el déficit del agua en la región. ¿Qué entendemos por esto? Entendemos que tenemos nosotros un título de concesión donde la Conagua nos otorga un volumen de agua por explotar. Pero si nosotros manifestamos que tenemos un déficit, este es un complemento a los permisos para que pueda tener peso la propuesta. El otro es un análisis físico-químico que emite una autoridad en materia de salud cuando la fuente donde extraemos el agua tiene alta concentración de metales pesados. Y cuando esta condición se cumple, la Conagua y la Secretaría de Salud te dan opciones para poder encontrar fuentes alternas para el suministro. Una de ellas, en el caso de las zonas costeras, pues puede ser la desalación por agua de mar. Y un complemento más que se debe de tener ahí son los análisis tarifarios de las diferentes tipos de cobros en los diferentes organismos. Siguiente. Este dato es muy interesante, la disponibilidad que tiene la Conagua o la disponibilidad que tienes tú en tu acuífero. Entonces, aquí vemos diferentes datos importantes. El DAS, que es la disponibilidad de agua media anual de subterránea en la red, en la unidad hidrogeológica, la recarga media anual, la descarga natural comprometida y el volumen de aguas concesionadas inscrito en el REPDA. El REPDA es el registro de derechos de agua. Ahí aparecen todos y cada uno de los concesionarios que tienen derechos de agua en la cuenca. Entendiendo que en la cuenca puede haber movimiento de títulos de concesión, pero solamente en la cuenca. Entendiendo que la recarga total media anual es la que se produce por la lluvia. Y la descarga natural comprometida es el libre escurrimiento que debe haber en el arroyo. No puedes tú contener todo el agua porque si no, entraríamos en otra situación donde afectarías tu entorno, tu ecosistema. Y al final tú sacas una disponibilidad de agua
Y ahí pues básicamente en esos números rojos determinas pues que tú ya no tienes manera de poder extraer más agua de la que estás requiriendo. La que sigue. También es importante manejar el monitor de sequía. En México es una ilustración que maneja con agua, donde te da los parámetros en las condiciones climáticas y ambientales que hay en tu región. Siguiente. Para el tipo de plantas que podemos manejar nosotros, en este caso de zonas desaladoras en zonas costeras, son las que pueden proveer agua desalada o en etapas, es decir, por módulos de agua o en bloque. También tenemos que considerar la infraestructura hidráulica existente, que tenga una alternativa de reuso y disposición del agua de retorno, que tenga el uso de tecnologías alternas y sustentables para su operación, o sea, energías renovables como son las eólicas, mareomotrices, en el caso de que se pueda suceder, o de las fotovoltaicas. Y las tecnologías que ahorita están muy de moda, que son las ósmosis inversa, la electronanodifusión y la cero descargas, entre otras. La que sigue. Un ejemplo de las tres más utilizadas, la ZLD cero descargas, la de electronanodifusión y la de ósmosis inversa. Siguiente. Aquí checamos un poquito lo que es lo que les comentaba anteriormente, los sitios Ramsar. Cuando yo voy a hacer una disposición de agua o de salmuera al mar y una ubicación de mi planta desaladora, debo de tener muy en cuenta los sitios Ramsar. Estos sitios son las áreas de preservación ecológica protegidas por la CONAM, Comisión Nacional de Áreas Protegidas, y que todo proyecto debe de quedar fuera de estos sitios Ramsar. La que sigue. Tenemos en nuestro país ahí identificados con el colorcito verde todos los sitios Ramsar en los cuales no puede haber ninguna instalación de ningún tipo, menos una desaladora, porque las concentraciones de sal podrían afectar esa zona, esa área natural protegida, y pues ahí nos podemos dar un parámetro de los puntos o lugares donde puede estar ubicada una planta desaladora. Siguiente. Un ejemplo, un sitio Ramsar está en la bahía de San Quintín, por allá por Ensenada, Tijuana. Viene bien específico las hectáreas, el estero, el tipo de sitio, todo viene bien especificado ahí, superficies y demás. Siguiente. Este sería un esquema tipo de una planta desaladora, entendiendo que esos tubitos azules es el proceso de ósmosis inversa, la toma de agua del mar y el agua de desecho conocida coloquialmente como salmuera. Ese sería un arreglo típico de una planta desaladora. Siguiente. Otro modelo muy similar de una planta desaladora. Siguiente. Y aquí vemos cómo estaría ubicado un difusor marino para la disposición de la salmuera. Hay unos pequeños venturis donde se hace la sedimentación, dispersión y difusión de la salmuera en concentraciones pues que se van a determinar en el estudio de la físico-química del agua de mar. Se deben de entender que las corrientes y el viento van a jugar un papel muy importante para esa disolución de concentración de sal. Siguiente. Otro arreglo típico donde hay un emisario marino, que es donde se extrae el agua, y un emisario submarino, que es donde se dispone el agua, y la red de distribución que va hacia la planta de bombeo, donde se hace el proceso, la potabilización, los tanques de regulación, la distribución hacia la ciudad, y también se manejan, como se manejan, por ejemplo, en Tucson Water, que hace una mezcla de las aguas de la planta de tratamiento y las aguas rojas del río Colorado para hacer
una mezcla de aguas y poder darles un reuso. En este caso, pues sería, en este ejemplo típico, pues el vertido al mar. Siguiente. La que sigue. Ahora, este tema es como que el que más nos interesa, ¿no? ¿Cuánto cuesta este proyecto? O sea, ¿qué valor tendría para nosotros una obra de esta naturaleza? ¿Qué sigue? Adelante. Esto va a variar cuánto quieres producir, cuántos litros por segundo, cuál va a ser tu técnica de desalación, va a ser tu disposición del agua de retorno, cuál es tu factibilidad energética, y esto va a ser lo más apremiante para poder estimar un costo. Pero para poder estimar un costo, debes de buscar el apoyo de la federación para poder hacer que este proyecto se haga realidad. Si sin la federación no puedes caminar, sin la federación no puedes avanzar en el proyecto, porque solamente el estudio de calidad del agua de mar, el estudio mareográfico, oceanográfico, la construcción de los pozos playeros, el resolutivo de impacto ambiental, la mía, te lleva aproximadamente de 1 año a 1 año y medio. Entonces, si tú tienes esa capacidad de buscar un inversionista o de que por medio de una sociedad se pueda hacer este proyecto, sería lo más viable porque el gobierno no paga los proyectos. Tú tienes que llegar al gobierno con el proyecto en la mano. Entonces, si no llegas con ese proyecto, difícilmente vas a encontrar que la federación te pueda autorizar un proyecto de este tipo. La otra parte es socializar el proyecto, entender que es necesario para la comunidad y que se debe de desarrollar porque es la única alternativa viable para el abastecimiento de agua en la ciudad. Entendiendo que todo esto viene compaginado con el estudio que se hace de las concesiones de agua, el estudio tarifario, el estudio de factibilidades de agua que vengan hacia adelante. Esto también se debe acompañar con un análisis de macro y micro medición en las fuentes actuales, una eficiencia en el área comercial, una eficiencia en el área técnica donde tengas que conocer el porcentaje de pérdidas en tu red de conducción. Tienes que conocer el estado que guarda la red existente para poder interconectar el proyecto, porque de nada sirve que tú hagas un proyecto de desalación y que nos digas que vas a meterle 2 kilos de presión y que al momento de conectar te colapse la red de la ciudad. El estado que guarda es muy importante. Y analizar y hacer una corrida financiera para determinar si este proyecto es factible o no. Un ajuste de tarifas y una capacidad de pago del organismo o el municipio en este caso. Entonces, si nos ponemos a evaluar cómo es la desalación en México, es un tema donde hasta hoy hay mucho que caminar en él, hay mucho que caminar, pero es importante entender que las zonas costeras donde se está generando un desarrollo hace necesario que este tipo de inversiones, este tipo de proyectos se materialicen. Así como les mostraba en las diapositivas anteriores, que hay proyectos de gran visión donde el sistema Cutzamala, donde el acueducto de Chapala, donde el acueducto Río Colorado-Tijuana, etcétera, fueron necesarios y costaron miles de millones de pesos. Así también una planta desaladora, tendría que ser uno de los proyectos de visión de los gobiernos estatales y federales. Entendiendo que un proyecto de desalación, si lo manejas en bloques o en etapas, es un proyecto que es viable. Un proyecto de 50 litros te tiene que costar aproximadamente de 150 a 220 millones de pesos. Y si tú lo capitalizas a valor presente, ese valor presente neto a los 20 años, una obra de este tipo cuesta 680, 700 millones de pesos. Pero, ¿qué necesitamos hacer? En principio de cuentas, hacer el estudio, un estudio que avale y que nos diga que realmente este proyecto tiene un sustento de poderse construir. Siguiente.
Y pues prácticamente esa es mi presentación de desalación. Nosotros lo hemos estado viendo como organismo para una opción de desalación de agua en Puerto Peñasco, y es lo que nos ha dado antecedentes y herramientas necesarias para poder seguir trabajando con este proyecto. Les agradezco la atención. Ok, muchas gracias, Franco. ¿Se escucha? Ya, bien. Bien, vamos a dar inicio al ciclo de preguntas y respuestas. Ok. Déjame. Bien, hay algunas felicitaciones, bueno, entre ellas, no puedo leer todas. El ingeniero Armando López Higuera dice, felicitando al ingeniero Franco por su presentación. ¿Cuántas plantas desalinizadoras existen en operación en Sonora y si son económicamente sustentables? Pregunta. Bueno, ahorita la que nosotros hemos estado viendo a detalle es la planta que se está construyendo en Guaymas. Tenemos muchas plantas pequeñas, muchas refiriéndome que solamente en Peñasco andan operando unas 5 o 6 plantas con una operación o una producción de 3 a 5 litros por segundo y otras más pequeñas. Y a todo lo largo de nuestro litoral sonorense existen plantas pequeñas, o sea, hay plantas en Puerto Lobos, hay plantas para el rumbo de Obregón, ahí el Itson tiene un listado de las pequeñas plantas prototipos que ha manejado, pero la planta modelo para nosotros sería la de Guaymas, que ahorita está en construcción y que a partir del 2021, si es que el proyecto logra materializarse como lo trae el gobierno del estado, para el 2021 sería la fecha en que estaría en operación 200 litros por segundo. Víctor Manuel Carrillo López pregunta, el proyecto que mencionó de una posible desaladora para cubrir posibles deficiencias de suministros provenientes del río Colorado, ¿en qué estatus se encuentra? ¿No es factible porque esta es una zona de reserva de la biosfera y solamente tiene algún potencial? Sí, en el acta 319 de la CILA, Comisión Internacional de Límites y Agua, eso se celebró en Coronado, California, se determinó en 2012 que la planta desaladora del Mexicali no era factible construirla, pero pues si nosotros vemos el resolutivo de impacto ambiental, pues ahí mismo nos damos cuenta que en la zona donde se pensó el proyecto, pues es un sitio Ramsar, ¿no? Si nosotros nos vamos a un lugar que quede fuera del sitio Ramsar, pues lógicamente que la planta tiene futuro, ¿no? En este caso, por los acuerdos que se manejaron, y fue a raíz del sismo del 2010 en Mexicali, donde la SILA determinó que era factible construir la planta, pero el sitio no fue el adecuado. Ok, correcto. Ramón Reyes Barragán Fontes, muchas felicidades al ingeniero Franco, excelente tema. Dice. Francisco Javier González, gracias, muy interesante su tema. Julio López, dice, buena presentación. Luz María Santos, felicidades, Inge, muy buena presentación y muy interesante tema. Gracias. Rafael Vázquez. El doctor Claudio Rafael Vázquez Martínez, presente, ok, establece diciéndose presente. Desde la Universidad de Guadalajara, excelente presentación. Un placer tener también a los compañeros desde Guadalajara. Bien, Daniel Luna Peinado dice, felicidades, ingeniero Franco, muy interesante el tema, dice. Jesús Moreno López, gracias. Felicito al ingeniero, muy clara su exposición. Pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la tramitología para obtener el permiso para desalar agua y usarla en un desarrollo hotelero? Bueno, entendiendo que si son desaladoras de baja producción, con agua no tendrías ningún problema.
entendiendo que si hablas de plantas de 3 a 5 litros, es fácil que te otorguen un permiso, una concesión. Pero si hablas de plantas de mayor producción, es donde se vuelve un poquito engorroso este trámite, porque entran todos los aspectos que les acabo de ahí de pasar en las diapositivas. Okay. Julio López dice, ¿qué riesgo ecológico se puede tener por el exceso de sal vertida en el entorno del agua de mar? Pues es un efecto indeseable. En realidad es una situación que se debe de valorar. Se hizo un estudio en la zona de Puerto Peñasco para poder disponer de un emisor marino, el cual se ha avalado ya por la Semarnat, donde ya se determinó el concentrado de sal que se puede verter al mar, pero ahí también, como lo comenté, debes de ver las corrientes marinas y la orientación del viento para poder disponer de ese difusor. Es interesante entender que la colocación de este emisor debe de estar en una zona muy alejada de la costa, en una zona donde no haya vida marina, en una zona donde los barcos con sus redes o con sus sistemas de pesca no puedan verse quizás ahí que se atoren sus redes. Sus artificios de pesca deben de preverse en esta colocación del emisor marino, pero sí la parte de la disposición del agua al mar está regulada por la Profepa y por Semarnat, y son los que te determinan en la mía si se puede o no se puede colocar el emisor en ese punto donde se estudió. El ingeniero Juan Fernández pregunta si es viable en este momento la planta de desalación para Hermosillo. Bueno, aquí hay que entender dos cosas. Las plantas desaladoras están específicamente diseñadas para que se construyan en las zonas costeras. En Hermosillo, cuando pues me tocó estar en Hermosillo hace alrededor de 15 años, sonaba mucho el tema de la desaladora. Era un tema que ya no se sabía si nos íbamos para el acueducto o nos íbamos para la desaladora. Aquí el problema en la zona de Hermosillo es la intrusión salina. Y aparte de la intrusión salinas, es la conducción que se debería de realizar para llevar el agua desde la bahía de Quino o del punto donde se determinaba la construcción. Y eso es lo que encarecía la obra. No tanto es el por qué sí y por qué no. Te encarece los costos. Te encarece los costos y ese es un factor que se debe de analizar muy bien y a detalle. El ingeniero Eliud Vega de Coronado desde Caborca nos comenta, en cuestión del aprovechamiento del agua, ¿se ha considerado algún tipo de tratamiento de las aguas negras? ¿Se ha considerado la planta desaladora como proyecto regional, considerando que están los municipios de Caborca, Sonoita? Y lo felicita por muy buena presentación. Ok, la planta desaladora de Puerto Peñasco desde 2005 aproximadamente, años más, años menos, siempre se trató de un problema de agua binacional, donde la ciudad de Puerto Peñasco pudiese proveer o pudiese producir hasta 2,000 metros cúbicos por segundo y poder disponer a otras regiones. Aquí lo que debemos de entender es que la conveniencia de una planta desaladora al límite de playa es la que te disminuye los costos de producción, de disposición, y ya sería un tema aparte enviarla a un punto. Ahí es donde el costo se encarece, el bombeo y la operación. Ahora, el tema que quedó ahí pendiente de las aguas residuales. Las aguas residuales, en teoría, pues es un tema que no entraría como parte de una desalación. Las aguas residuales estarían más que nada enfocadas a una potabilización, en un reuso y en una disposición diferente a la que es el tema de desalación. Nidia Franco, bueno, primero lo felicita, ingeniero Franco, excelente presentación, muy interesante información. Gracias. Su opinión de la desalinizadora para Empalme. Pues es el proyecto como el de Guaymas Empalme. Ahorita es un proyecto que
pues creo que la semana pasada dijeron que les habían detenido la obra por problemas ahí de tramitología, datos técnicos, etcétera. Es un tema un poquito escabroso de tocarlo. Primero se hablaban de 5 pozos, después hablaron de 7. En realidad es un estudio de memoria descriptivo de cálculo, donde quizás es no sé, los diferentes tipos de estudios no fueron los concluyentes. En realidad, para poder hacer una valoración del agua que vas a extraer para el análisis químico, físico-químico del agua, te genera muchos parámetros. Hay veces que el agua te maneja concentraciones de 35,000, 40,000 partes por millón, y hay en ocasiones en las que se va hasta 60,000. Entonces, eso hace en muchos de los casos incosteable una propuesta técnica que pueda soportar un proyecto de este tipo. Ok, bien, vienen muchas preguntas. Felicitaciones, Víctor Manuel Carrillo López. Felicitaciones. ¿Podría explicar más sobre las características de un sitio Ramsar. Ramsar, perdón. El sitio Ramsar es un área natural protegida por la CONAM, Comisión Nacional de Áreas Protegidas, y es un sitio de preservación ecológica. Ese es un sitio Ramsar. Bueno, la palabra Ramsar es una abreviación de Estados Unidos, es un tecnicismo que manejaron cuando se creó esta resolución. Entonces, el sitio Ramsar es más que nada un área natural protegida. Ok, Pedro López Barbeita, ¿por qué, si las plantas desalinizadoras son viables, sigue el suministro de agua tanto para consumo humano como para otros fines, siendo un problema mundial? Pues es un tema de legislación más que nada. Si ahorita él me hace la pregunta, yo le puedo decir lo mismo. O sea, ¿por qué si nosotros tenemos una disponibilidad en la cuenca y podemos disponer de agua, en este caso salada, ¿por qué no dejar esa disposición para otros usos y la ciudad que está a la vera del mar no aprovechar el agua para sus fines? Entonces, sí sería un tema de legislación básicamente. Héctor Rodolfo Ibarra Salgado dice, aproximadamente, ¿cuántos kilómetros se puede conducir el agua desde una planta desaladora hasta su uso final para que sea costeable? Y muy interesante, lo felicita por una muy interesante exposición. Bueno, nosotros tenemos estudios de conducción de agua de un posible sitio de planta desaladora a 14 kilómetros de un punto de interconexión a la red existente. Lógicamente que estos costos van a variar en la introducción de la línea de agua potable, la que va a ser de conducción hacia el punto de interconexión, y no debería de ser un gasto excesivo. Lo que nos va a provocar aquí a nosotros es un costo en el bombeo. Entre más alejada esté una desaladora de un punto de conexión a la red municipal, pues lógicamente que los costos por bombeo se van a hacer más grandes. Bien, José Antonio Navarro lo felicita, una excelente presentación, y dice que yo ya soy beneficiario de la desalinización, dice, precios accesibles en Ensenada, Baja California. Bien, Santiago Luna dice, felicidades al ingeniero Franco, pregunta, ¿cree que realmente sí se justifica la construcción de una desaladora en Puerto Peñasco? Se justifica por el hecho de que solamente tenemos en concesión 270 litros por segundo por la Conagua y no hay más concesiones disponibles. Se justifica porque la concentración de metales en la cuenca rebasa 5-1 en el flúor, 12-1 en el arsénico y 9-1 en el plomo. Se justifica porque es una fuente que tenemos escasos metros de la ciudad y que puede ser una solución al problema de falta de agua en la ciudad. Lo que quizás no se pueda justificar o que sea un tema de estudio es una posible disposición diferente de la salmuera, y en este caso sería un estudio alterno donde quizás si la salmuera se dispone en campos de sal, lógicamente con todos los estándares de calidad, mallas geotextiles,
puntos donde se pueda hacer un monitoreo del suelo, a esa sal le podemos obtener otros beneficios económicos. Por ejemplo, la sal se puede vender para aeropuertos, se puede hacer para productos químicos, se puede obtener para otros fines en los cuales... Ok, muchas gracias, ingeniero. Vamos a tener se le agradece ampliamente su tan nutrida conversación. Tengo muchas preguntas. Yo creo que por tiempo solamente tenemos media hora de un pequeño break para continuar este festival de conferencias para festejar el Día del Ingeniero. Más adelante le vamos a hacer llegar un humilde reconocimiento de toda esta asociación de ingenieros. Muy amable, ingeniero. Gracias. Nos vemos dentro de media hora. Gracias a todos.